¿Estas estrategias de enriquecimiento aplican de la misma manera para alumnos que cuentan con los recursos económicos de manera alta y con los que cuentan con recursos de manera baja? Sí, acuérdate que las estrategias de enriquecimiento son democráticas, son para todas las clases sociales, pero también acuérdate que, cada historia, cada cultura, cada contexto de cada alumno con actitudes sobresalientes o de tipo intelectual o de altas capacidades, pues estas mismas estrategias se van a contextualizar a sus realidades. Pero estas estrategias son extremadamente democráticas. Y en este sentido me gustaría hablar de la diferenciación. Cuando hablamos de diferenciación hablamos de una serie de estrategias que toman en cuenta, según la autora Sandra Kaplan, los contenidos, los procesos y los productos. Recordemos siempre que no va a ser un reemplazo del programa de estudio. No, es aumentar ese programa en calidad, en extensión del mismo. Si viéramos a continuación, nos daríamos cuenta en este sentido que estas estrategias de enriquecimiento del contexto del aula pueden ser muy diferentes si vamos a hacer una travesía a través de ellas. Podemos tener la taxonomía de Bloom, la paleta de inteligencias múltiples, la matriz de la taxonomía de Bloom con inteligencias múltiples. Podemos también tener los proyectos Pasión, herramientas para pensar de Sandra Kaplan. Por cierto, aquí veo que me faltó un acento en la tercera, taxonomía de Bloom, inteligencias múltiples. Hay una disculpa, le faltó el acento a múltiples. La siguiente, por favor. Y aquí les pondría también como un elemento importante a visualizar una página donde ustedes pueden ver todo lo de los modelos de Sandra Kaplan, cómo lo pudieran aplicar en sus salones de clase. Pasemos a la siguiente. La taxonomía de Bloom. Bueno, la taxonomía de Bloom surge en el siglo pasado con el objetivo de relacionar objetivo de aprendizaje con habilidad de pensamiento. Por lo tanto, en los primeros momentos, en recordar, estaremos en los primeros niveles de funcionamiento cognitivo y cuando llegamos a crear estaríamos en los últimos. Si partimos de la idea de que los alumnos de altas capacidades en lo intelectual, una de las cosas que los caracteriza es un funcionamiento cognitivo alto, igual o mayor a un CI de 130 de un punto de vista psicométrico, entonces diríamos que nos acercaríamos a los últimos niveles de la taxonomía de Bloom, que tienen que ver con crear, evaluar y analizar. Es decir, aquí se invertiría la taxonomía y veríamos entonces que nuestros contenidos a compartir con los estudiantes académicos estarían muy centrados en analizar, evaluar y crear. Por ejemplo, pensemos en un programa que su servidor creó, Planeta Crea, donde los alumnos van construyendo un planeta imaginario. Si yo lo trabajara en el nivel de evaluar y crear, y yo pudiera, por ejemplo, trabajando en el nivel de evaluar y crear, yo pudiera, por ejemplo, pedirle a los estudiantes que terminando una de las clases donde van construyendo el planeta, no se evaluaran ellos, sino evaluaran lo que vivieron con el profesor, o evaluaran los contenidos o las habilidades de pensamiento que el profesor compartió con ellos en este sentido. Si viéramos la siguiente diapositiva, nos daríamos cuenta entonces también de que pudiéramos vincular las inteligencias múltiples, esa paleta de inteligencias múltiples, esas 9 inteligencias que la escuela retomó en los 90 y al principio de este siglo, donde nos salimos de un enfoque solamente de la inteligencia verbal lingüística y la pudiéramos combinar con la taxonomía de Bloom. Entonces, en este sentido, pudiéramos, cuando estamos haciendo un proyecto integrador, por ejemplo, es decir, en este momento del proyecto integrador, yo voy a utilizar analizar y lo voy a combinar con la inteligencia interpersonal. Es decir, voy a ir enriqueciendo y voy a ir ampliando ese currículo utilizando entonces esta matriz de inteligencias múltiples y taxonomía de Bloom. En la siguiente pudiéramos hablar de algo que en el centro educativo que yo coordino está muy presente, que son los proyectos Pasión.
Mucho de la educación del alumno con altas capacidades tiene que ver mucho con una educación personalizada, una educación donde el alumno sea el centro de esta educación. Y entonces aquí un recurso muy importante pueden ser los proyectos pasión. Estos proyectos se van a caracterizar porque el alumno de manera autogestiva selecciona un tema de interés que no necesariamente tiene que ver con los contenidos curriculares, y en este sentido, una vez que selecciona este tema, lo comparte con los maestros, y entonces el maestro o la maestra lo primero que empieza a acompañar al alumno es preguntándole siempre: ¿esto se puede buscar en Google? Si no se puede buscar en Google, si no es fácil de encontrar, entonces entraríamos a un tema que puede ser trabajado a nivel investigativo durante un ciclo escolar, y que va a tener una pregunta clave, que realmente es una pregunta no del conocimiento que ya el alumno domina, sino del conocimiento que debería dominar en el futuro. Es decir, que lo invita, lo desafía a seguir conociendo, a seguir investigando. Este proyecto Pasión es muy valioso, y con detenimiento vamos a hacer o tener varios videos posteriormente en esta serie donde hablemos de él. En esta conferencia también me gustaría hablar de los iconos de profundidad y complejidad de Sandra Kaplan. Estos iconos surgieron del análisis de las disciplinas, y cómo estos iconos, desde el lenguaje de la disciplina, los detalles, los patrones, las tendencias, nos permiten profundizar y complejizar el currículo. Por ejemplo, si nosotros analizáramos un hecho histórico, por ejemplo, la Revolución Mexicana de principios del siglo pasado, y utilizáramos para esto el icono de perspectivas múltiples, pudiéramos tomar un texto de historia relacionado con este hecho histórico y analizarlo por los estudiantes con el icono de perspectivas múltiples. Entonces pudiéramos hacer como una mesa redonda donde estén los personajes de la historia de ese momento de México, pero también personajes de la historia contemporánea, es decir, los políticos que cotidianamente vemos ahorita en los espacios informativos, en la prensa, y que cada uno de los alumnos lo representara. De tal manera que le daríamos una perspectiva múltiple a lo que estamos analizando. Si nos regresamos a la primera diapositiva de lo que fuimos exponiendo sobre los iconos de profundidad y complejidad de Sandra Kaplan, el lenguaje, por ejemplo, de las diferentes disciplinas, bueno, pues sería muy interesante analizar desde ese icono cómo se veía la historia, cómo se escribía la historia a principios del siglo pasado, cuál era la música que se escuchaba, qué tipo de noticias aparecían sobre estos hechos históricos. También pudiéramos, por ejemplo, analizarlo desde tendencias. Bueno, qué interesante. ¿Cuáles eran las tendencias en la moda en ese momento histórico? ¿Cuáles eran los platos típicos de México en ese tiempo? Los ingredientes que más se utilizaban. Todo eso enriquece la clase y la profundiza. Imagínense entonces que estamos dando una clase sobre la historia de la Revolución Mexicana del principio del siglo pasado, y de pronto invitamos a las abuelitas de los niños o los adolescentes que estén presentes en el salón de clase, y disfrutamos de comidas típicas de sus bisabuelos que hacían a principios del siglo pasado. Esta es una de las estrategias que más yo quiero, la de los iconos de profundidad y complejidad de Sandra Kaplan, pero pasemos a ver otras que son muy interesantes también en este sentido. Bien, pasemos ahora a hablar del tercer maestro, o del enriquecimiento enriquecimiento escolar, perdón, y posteriormente vamos a hablar del enriquecimiento extraescolar. Bien, vamos a hablar primero del enriquecimiento del contexto escolar. Yo veo el enriquecimiento del contexto escolar
como si imagínense que yo tengo arcilla en mis manos y estoy trabajando con las manos, esa arcilla. Es decir, yo estoy modelando un contexto que le diga al estudiante o a la estudiante que está en un espacio que promueve las altas capacidades. Y entonces tomo como referente los trabajos de Malaguzzi, donde nos menciona que existen 3 tipos de maestros. El primer maestro son los padres, la familia. El segundo maestro son los docentes, los educadores. El tercer maestro, al que estoy haciendo referencia en este momento, sería el ambiente físico. Qué interesante en este sentido, que este tercer maestro, entonces conquiste los espacios de la escuela. Por ejemplo, que las ventanas del salón de clase estén llenas de frases que fomenten habilidades blandas en los estudiantes y que los enriquezcan a todos y en especial a los de alta capacidad. Por ejemplo, el talento no ocupa elevadores, ocupa subir escaleras. Bien, qué interesante sería que cuando entremos a la escuela veamos el mapa curricular de la escuela, donde en el proyecto escolar, aparezca todo un mapa conceptual de cómo funciona la escuela y cómo toma en cuenta el tema de las altas capacidades de un espacio inclusivo en este sentido. O como vemos que las escaleras que cotidianamente solamente servían para subir, están llenas de cajas de madera a su alrededor y provistas de muchos libros que dan los papás para que los niños se acerquen a esos libros y de pronto digan, me gustaría leer este libro. O como por ejemplo, los árboles se convierten en pequeñas galaxias o grandes galaxias donde aparece el sistema planetario en este sentido. Esto haríamos entonces enriquecimiento del contexto escolar, donde el contexto lo vamos creando y vamos motivando al estudiante a que trabaje de una manera diferente. Ahora, también existe el enriquecimiento extracurricular. Este enriquecimiento extracurricular, si volviéramos al anterior, por favor, este enriquecimiento extracurricular tiene que ver con todo lo que podemos hacer fuera del horario de clases o en un horario extendido o fuera de lo que necesariamente nos pide el programa de estudios que desarrolla todo el mundo socioemocional, intelectual y volitivo del alumno. Y aquí entonces aparecerían con mucha fuerza, la siguiente por favor, aparecerían mucha fuerza lo que son los elementos clave del enriquecimiento extracurricular. Es decir, yo me tomé el atrevimiento de hacerles un listado de cotejos para que usted diga, sí, estoy haciendo enriquecimiento extracurricular porque esto que estoy haciendo complementa lo que tiene mi proyecto académico. Estoy haciendo enriquecimiento extracurricular porque favorezco el desarrollo integral del estudiantado. Estoy haciendo enriquecimiento extracurricular porque los estudiantes de manera voluntaria me piden este tipo de actividades y estoy tomando y adaptando mis actividades a los intereses y capacidades de mis estudiantes. ¡Qué padre! Con este tipo de enriquecimiento extracurricular favorezco la socialización e interacción entre los estudiantes en contextos diferentes y estos enriquecimientos extracurriculares entonces tocarían todas las áreas del desarrollo humano, desde lo artístico hasta lo socioemocional en este sentido.